Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Castro y hoy le voy a hablar sobre el método de instalación de pilotes. ¿Qué son los pilotes? La cimentación de pilotes son cimentaciones profundas que se utilizan cuando las capas superiores de los suelos tienen poca capacidad de soporte de carga y cuando el uso de cimentación superficiales ocasiona un daño estructural considerable o problemas de estabilidad. En pocas palabras, los pilotes es un método de cimentación que es la última opción ya debido a lo que es el costo del mismo. Estas cimentaciones por lo general cumplen de 5 metros hasta una profundidad de 12 metros. Y debido a lo que es el costo y planificación y elaboración de esto, no la cimentación más recomendable, pero sin embargo, como dice lo que es el texto, debido a lo que es las condiciones del suelo, se debe implementar esta medida. Colocados del lugar. Los pilotes de concreto colados en el lugar son elementos estructurales alargados cuyo diámetro de dimensión transversal generalmente es igual o inferior a 2 metros, elaborados en un lugar definitivo con concreto reforzado colado dentro de excavaciones previas con o sin adame. Para la cimentación profunda de estructuras con el objeto de transmitir las cargas de la subestructura al subsuelo. Este es básicamente el mismo contexto, solo que en este caso no es cimentación de pilotes ya prefabricados, en este caso son elaborados en la misma obra. Datos generales. Por lo general estos pilotes tienen, como ya les había comentado, una longitud usual de 5 hasta 15 metros y como mínimo, y también llegando a una longitud máxima de 30 hasta 40 metros. La carga usual que estos pueden soportar son desde 200 hasta 500 kilonewtons. La carga máxima aproximada que pueden tolerar ya cuando llegan al punto de falla, por lo general suele ser 800 kilonewtons. Pilotes hincados. Los pilotes hincados se utilizan como apoyos puntuales para cimentaciones de edificaciones sobre terrenos sin capacidad portante y se hincan en el terreno con maquinaria pesada hasta alcanzar una capa con suficiente capacidad portante o un estrato de rocas. Poseen una armadura interior y una armadura exterior en espiral para soportar las transiciones transversales generadas por el proceso de hinca. Los pilotes también se fabrican pretensados. La cabeza del pilote es plana y el pie es de punta. Un ejemplo clásico de una cimentación con pilotes es la ciudad de Venecia, que a lo largo de los siglos fue construida sobre innumerables pilotes. Y aquí tenemos un ejemplo de este. Aquí se puede ver cómo se hace lo que es la escarbación, cómo se introduce lo que es el tubo para fabricar. En la tercera grúa se alcanza a ver cómo se mete lo que es la armadura, el armado. En la cuarta se ve lo que es el vaciado del concreto. Para finalizar, puedes traer lo que es el contenedor donde se elaboró el pilote. Y ya lo que es la última parte, se puede ver el pilote ya colocado para iniciar la construcción. Proceso de pilote hincado. El hincado se efectúa con una máquina pilotadora que levanta cada unidad y la apoya de una punta sobre el suelo y la fuerza por medio de la caída de una masa desde una altura prefijada. Como comenté en la imagen anterior, primero se coloca lo que es la base sobre la cual se va a iniciar todo el proceso de creación del pilote. Pero para esto se debe hacer una escarbación para poder colocar
lo que es la estructura base sobre la cual se va a meter el armado. En esta máquina, después de colocarla prefijada, se empieza a golpear sobre la cabeza del pilote en forma repetitiva hasta enterrarla en la longitud requerida. En la cabeza del pilote se dispone una sufridera o pieza de madera que recibe directamente los golpes de la masa que golpea, para evitar que se generen fisuras en la cabeza de cada tramo de piloto hincado. Se introducen en el terreno por medio de hincado hasta que alcanza el rechazo, es decir, una cierta cantidad de golpes para un asiento determinado. ¿Qué se entiende por desplazamiento de un pilote? La evacuación del desplazamiento en cimentaciones con pilotes es un proceso en el que se deben contemplar variables adicionales a la de seguridad, con el fin de establecer el comportamiento que tendrán estas estructuras una vez finalizada la etapa de construcción. Categorización. En general se puede categorizar a los pilotes cargados lateralmente en largos y cortos, como les comentaba, de 5 hasta 15 metros, hasta una longitud máxima de 20 hasta 40 metros. En un pilote corto, la zona empotrada se puede considerar como sólido rígido bajo la acción de las cargas. Sus desplazamientos se deben a la rotación y su capacidad portante se determina por la resistencia pasiva del terreno que lo rodea. Los desplazamientos son mayores en terreno húmedo o majado que en suelo seco. ¿Qué son los pilotes de alto y bajo desplazamiento? Los pilotes se pueden dividir en dos categorías con base en la naturaleza de su colocación: pilotes con desplazamiento y pilotes sin desplazamiento. Los pilotes hincados son pilotes con desplazamiento, debido a que mueven lateralmente parte del suelo. De aquí que existe una tendencia para la densificación del suelo que los rodea. Los pilotes de concreto y los pilotes de tubo de extremos cerrados son pilotes de alto desplazamiento. Sin embargo, los pilotes H de acero desplazan menos suelo lateralmente durante el su hincado, por lo que son pilotes de bajo desplazamiento. En contraste, los pilotes perforados son pilotes sin desplazamiento, ya que su colocación ocasiona muy poco cambio en el estado de esfuerzo en el suelo. Pilote de gran desplazamiento. Bueno, el pilote de gran desplazamiento es un sistema de construcción de pilotes in situ con un equipo de rotación de gran torque. Este incorpora la herramienta de perforación tubular hueca por la cual a su vez se bombea el concreto mientras éste se retira del terreno. Ese sistema permite generar un gran desplazamiento lateral del suelo, alcanzando una gran resistencia por fuste incremento entre 3 a 4 veces más la resistencia por fuste. Es importante destacar que este sistema no extrae suelo producto de la excavación, sino que densifica las paredes circundantes del pilote. Ahí en la esquina superior derecha se puede ver cómo la perforadora, cómo la maquinaria empieza a taladrar lo que es el suelo, y a la vez esa maquinaria va colocando lo que es el tubo, la cual va a ser la base de nuestro pilote. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo la maquinaria está tuneleando, cómo está creando lo que es la excavación para colocar lo que es el cimiento. Y ya lo que es en el punto 3 podemos ver lo que es ya los pilotes fabricándose o prefabricándose. Aquí les dejo unas de las referencias de mi investigación, y cualquier duda pues me lo pueden dejar en los comentarios,
y muchas gracias por su atención. Yo me despido. Hasta luego.